Hola y bienvenidos a Historia en Books. Para hoy traemos un nuevo discurso de Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Pero antes de continuar con el vídeo, os recomiendo suscribiros al canal para estar al tanto de nuevos vídeos, así como activar la campana para que os lleguen las notificaciones. Por otra parte, al final del mismo, si os ha gustado, os agradecería dejarme un like y cualquier comentario que queráis compartir. También, última recomendación y un poquito de spam, si queréis ampliar un poquito la biografía del presidente Lincoln, os dejo en la descripción del vídeo un enlace en el que podréis tener más información sobre la vida de Lincoln, así como escuchar su discurso en Gettysburg. Y volviendo ya al tema del discurso de investidura, fue pronunciado el día 4 de marzo de 1861. Lincoln viajó desde su residencia en Springfield, Illinois, hasta Washington D.C. en tren. Era la primera vez también que aparecía con la que sería su característica barba. La procesión que acompañó a Lincoln hasta el Capitolio se componía de una fuerza armada de caballería e infantería, pues se temía un atentado contra su vida. El contexto de la situación era que el 8 de febrero de ese mismo año se habían constituido los Estados Confederados de América, estados sudistas que apoyaban la esclavitud y se encontraban en rebeldía frente a la autoridad de la Unión. La guerra parecía inevitable e inminente, pero a pesar de ello, Lincoln en su discurso mostró un talante más pacifista, con el que pretendía tranquilizar las inquietudes de los sudistas, así como alejar los fantasmas de una guerra. Vamos ahora a ver este primer discurso de investidura del presidente Lincoln, así que vamos con el discurso y luego haremos un pequeño análisis con los puntos más relevantes del mismo. Estimados conciudadanos de los Estados Unidos, cumpliendo con una costumbre tan antigua como el propio gobierno, comparezco aquí para dirigirme a ustedes brevemente y tomar en su presencia el juramento prescrito por la Constitución de los Estados Unidos para ser prestado por el presidente antes de que entre en la ejecución de su oficina. No considero necesario en este momento para mí discutir aquellos asuntos de la administración sobre los cuales no hay especial ansiedad o entusiasmo. Parece existir aprehensión entre la gente de los estados del sur de que por la ascensión de una administración republicana, su propiedad y su paz y seguridad personal estén en peligro. Nunca ha habido ninguna causa razonable para el temor. De hecho, la evidencia más amplia de lo contrario ha existido todo el tiempo y ha estado abierta a su inspección. Se encuentra en casi todos los discursos publicados de quien ahora se dirige a ustedes. Me limito a citar uno de esos discursos cuando declaro que no tengo ningún propósito, directo o indirecto, de interferir con la institución de la esclavitud en los estados allí donde exista. Creo que no tengo ningún derecho legal para hacerlo y no tengo ninguna inclinación a hacerlo. Quienes me propusieron y me eligieron lo hicieron con pleno conocimiento de que yo había hecho esta y muchas declaraciones similares y nunca me había retractado de ellas. Y, más aún, pusieron en plataforma de mi aceptación y como ley para ellos y para mí la resolución clara y enfática que ahora leo. Defiendo el mantenimiento inviolable de los derechos de los estados y especialmente el derecho de cada estado de ordenar y controlar sus propias instituciones internas de acuerdo exclusivamente a su propio juicio. Es esencial para este equilibrio de poder sobre el cual se basa la perfección y permanencia de nuestro tejido político, y denuncio la invasión ilegal por la fuerza armada del suelo de cualquier estado o territorio, cualquiera que sea el pretexto, como uno de los más graves delitos. Ahora reitero estos sentimientos y, al hacerlo, solo exijo a la atención del público la evidencia más concluyente de la que es susceptible el caso: que la propiedad, la paz y la seguridad de ninguna sección se pondrán en peligro de ninguna manera por la administración ahora entrante. Agrego, también, que toda la protección que, conforme a la Constitución y las leyes, se pueda dar, se dará de forma entusiasta a todos los estados cuando legítimamente la exijan por cualquier causa. Existe mucha controversia acerca de la entrega de fugitivos del servicio o del trabajo. La cláusula que ahora leo
está tan claramente escrita en la Constitución como cualquier otra de sus disposiciones. Ninguna persona obligada a servir o a trabajar en un Estado bajo las leyes de ese Estado que se escape a otro será liberada de tal servicio o trabajo, como consecuencia de cualquier ley o reglamento, sino que será entregada a reclamo de la parte a quien se le otorgó dicho servicio. El servicio o la mano de obra pueden ser debidos. Apenas se cuestiona que esta disposición fue pensada por quienes la hicieron para reclamar lo que llamamos esclavos fugitivos, y la intención del legislador es la ley. Todos los miembros del Congreso juran su apoyo a la Constitución, tanto a esta disposición como a cualquier otra. A la proposición, entonces, de que los esclavos cuyos casos caen dentro de los términos de esta cláusula serán entregados, sus juramentos son unánimes. Ahora bien, si hicieran el esfuerzo de buen grado, ¿no podrían con casi la misma unanimidad redactar y aprobar una ley por medio de la cual cumplir ese juramento unánime? Hay alguna diferencia de opinión sobre si esta cláusula debe ser aplicada por la autoridad nacional o estatal, pero seguramente esa diferencia no es muy material. Si el esclavo ha de ser entregado, puede ser de poca importancia para él o para los demás por la autoridad que se hace. ¿Y debería alguien, en cualquier caso, contentarse con que su juramento no se mantenga en una controversia meramente insustancial sobre cómo se debe mantener? Además, en cualquier ley sobre esta materia, ¿no debería de introducirse todas las salvaguardas de la libertad conocidas en la jurisprudencia civilizada y humana, de modo que un hombre libre no sea, en ningún caso, entregado como esclavo? ¿Y no sería bueno al mismo tiempo prever por ley el cumplimiento de una cláusula de Constitución que garantiza que el ciudadano de cada Estado tendrá derecho a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los diversos Estados? Presto juramento oficial hoy, sin reservas mentales y sin ningún propósito de interpretar la Constitución o las leyes con reglas hipercríticas. Y aunque ahora no elijo especificar leyes particulares del Congreso como apropiadas para ser aplicadas, sí sugiero que será mucho más seguro para todos, tanto en las estaciones oficiales como privadas, cumplir y acatar todas aquellas leyes que permanecen sin derogación, que violar cualquiera de ellos, confiando en encontrar impunidad en que se declaren inconstitucionales. Se cumplen 72 años de la primera toma de posesión de un presidente en el marco de nuestra Constitución Nacional. Durante ese periodo, 15 ciudadanos diferentes y muy distinguidos han administrado sucesivamente la rama ejecutiva del gobierno. Lo han conducido a través de muchos peligros y generalmente con gran éxito. Sin embargo, con todo este alcance de precedentes, ahora emprendo la misma tarea para el breve periodo constitucional de 4 años con grandes y peculiares dificultades. Una ruptura de la Unión Federal, hasta hace poco solo basada en amenazas, se trata ahora de una realidad. Sostengo que, en contemplación del derecho universal y de la Constitución, la unión de los Estados es perpetua. La perpetuidad está implícita en la ley fundamental de todos los gobiernos nacionales. Es seguro afirmar que ningún gobierno propiamente dicho tuvo nunca ninguna disposición en su ley orgánica para su propia terminación. Con la ejecución de todas las disposiciones expresas de nuestra Constitución Nacional, la Unión subsistirá para siempre, siendo imposible destruirla sino por alguna acción no prevista en el instrumento mismo. Nuevamente, si los Estados Unidos no son un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de Estados en la naturaleza de un contrato meramente, ¿puede, como contrato, ser deshecho pacíficamente por menos de todas las partes que lo firmaron? Una de las partes de un contrato puede violarlo, romperlo, por así decirlo, pero no requiere que todos lo rescindan legalmente. Descendiendo de estos principios generales, encontramos la proposición de que,
en la contemplación legal, la unión es perpetuamente confirmada por la historia de la unión mismo. La unión es mucho más antigua que la Constitución. Fue formada, de hecho, por los artículos de asociación de 1774. Fue madurada y continuada por la Declaración de Independencia en 1776. Fue madurando aún más y la fe de todos los entonces 13 estados se comprometió expresamente a que debería ser perpetua por los artículos de Confederación en 1778. Y, finalmente, en 1787, uno de los objetos declarados para ordenar y establecer la Constitución era formar una unión más perfecta. Pero si la destrucción de la unión por uno o por una parte solamente de los estados es legalmente posible, la unión es menos perfecta que antes de la Constitución, habiendo perdido el elemento vital de la perpetuidad. De estos puntos de vista, se sigue que ningún estado por su propia iniciativa puede salir legalmente de la unión, que los acuerdos y ordenanzas al efecto sean legalmente nulos y que los actos de violencia dentro de cualquier estado o estados contra la autoridad de Estados Unidos son insurreccionales o revolucionarios según las circunstancias. Considero, pues, que, en vista de la Constitución y de las leyes, la unión es inquebrantable, y en la medida de mis posibilidades cuidaré, como la misma Constitución expresamente me lo manda, de que las leyes de la unión sean fielmente ejecutadas en todos los estados. Hacer esto considero que es solo un simple deber de mi parte, y lo llevaré a cabo en la medida de lo posible, a menos que mis legítimos amos, el pueblo estadounidense, retengan los medios necesarios o de alguna manera autorizada ordenen lo contrario. Confío en que esto no se considerará como una amenaza, sino solo como el propósito declarado de la Unión de que se defenderá y mantendrá constitucionalmente. Al hacer esto, no es necesario que haya derramamiento de sangre o violencia, y no la habrá, a menos que fuere impuesta a la autoridad nacional. El poder que me ha sido confiado servirá para tener, ocupar y poseer los bienes y lugares pertenecientes al gobierno, y para cobrar los derechos e impuestos, pero más allá de lo que sea necesario para estos fines, no habrá invasión ni uso de la fuerza contra o entre el pueblo en ninguna parte. Cuando la hostilidad hacia los Estados Unidos en cualquier localidad del interior sea tan grande y universal que impida que ciudadanos residentes competentes ocupen los cargos federales, no se intentará forzar o extrañar entre la gente con ese objeto. Si bien puede existir el derecho legal estricto en el gobierno para hacer cumplir el ejercicio de estos cargos, el intento de hacerlo sería tan irritante y tan casi impracticable que considero que es mejor renunciar por el momento al uso de tales cargos. Los correos, a menos que sean rechazados, continuarán siendo entregados en todas las partes de la Unión. En la medida de lo posible, la gente en todas partes tendrá ese sentido de perfecta seguridad que es más favorable para el pensamiento y la reflexión crítica. El curso aquí indicado se seguirá a menos que los acontecimientos actuales y la experiencia muestren una modificación o cambio apropiado, y en cada caso y exigencia se ejercerá mi mejor discreción de acuerdo con las circunstancias realmente existentes y con miras y esperanzas de una solución pacífica, solución de los problemas nacionales y el restablecimiento de las simpatías y afectos fraternos. Que hay personas en una u otra sección que buscan destruir la Unión a toda costa y se aprovechan de cualquier pretexto para hacerlo, no lo afirmaré ni lo negaré, pero si los hay, no necesito dirigirles ninguna palabra. Sin embargo, ¿a aquellos que realmente aman la Unión no puedo hablarles? Antes de entrar en un asunto tan grave como la destrucción de nuestro tejido nacional, con todos sus beneficios, sus memorias y sus esperanzas, ¿no sería prudente averiguar precisamente por qué lo hacemos?
¿Te arriesgarías a dar un paso tan desesperado mientras haya alguna posibilidad de que alguna parte de los males de los que huyes no tenga existencia real? Si bien los males a los que vuelas son mayores que todos los males reales de los que huyes, ¿te arriesgarías a cometer un error tan temible? Todos profesan estar contentos en la Unión si se pueden mantener todos los derechos constitucionales. ¿Es cierto, entonces, que se ha negado algún derecho llanamente escrito en la Constitución? Yo creo que no. Felizmente, la mente humana está tan constituida que nadie puede llegar a la audacia de hacer esto. Piensa, si puede, en un solo caso en el que haya negado una disposición claramente escrita de la Constitución. Si por la mera fuerza de los números una mayoría privara a una minoría de cualquier derecho constitucional claramente escrito, podría, desde un punto de vista moral, justificar la revolución. Ciertamente lo haría si tal derecho fuera vital, pero tal no es nuestro caso. Todos los derechos vitales de las minorías y de los individuos les están tan claramente asegurados por afirmaciones y negaciones, garantías y prohibiciones en la Constitución que nunca surgen controversias acerca de ellos. Pero ninguna ley orgánica puede jamás estar enmarcada con una disposición específicamente aplicable a cada cuestión que pueda ocurrir en la administración práctica. Ninguna disposición, ninguna previsión puede prever ni ningún documento de extensión razonable contener disposiciones expresas para todas las cuestiones posibles. Los prófugos del trabajo pueden ser entregados por la autoridad nacional o estatal, la Constitución no lo dice expresamente. ¿Puede el Congreso prohibir la esclavitud en los territorios? La Constitución no lo dice expresamente. ¿Debe el Congreso proteger la esclavitud en los territorios? La Constitución no lo dice expresamente. De cuestiones de esta clase brotan todas nuestras controversias constitucionales y nos dividimos sobre ellas en mayorías y minorías. Si la minoría no accede, la mayoría debe hacerlo o el gobierno debe cesar. No hay otra alternativa, pues continuar el gobierno es aquiescencia de un lado o del otro. Si una minoría en tal caso se separa, en lugar de consentir, sienta un precedente que a su vez los dividirá y arruinará, porque una minoría propia se separará de ellos siempre que una mayoría se niegue a ser controlada por tal minoría. Por ejemplo, porque una parte de una nueva confederación dentro de un año o dos no puede separarse arbitrariamente de nuevo. Precisamente como partes de la Unión actual pretenden ahora separarse de ella. ¿Por qué una parte de una nueva confederación dentro de un año o de 2 años no puede separarse arbitrariamente de nuevo? Precisamente como partes de la Unión actual pretenden ahora separarse de ella. Todos los que abrigan sentimientos de desunión ahora están siendo educados en el temperamento exacto para hacer esto. ¿Existe tal perfecta identidad de intereses entre los estados para componer una nueva unión, como para producir solo armonía y evitar nuevas secesiones? Claramente, la idea central de la secesión es la esencia de la anarquía, una mayoría restringida por controles y limitaciones constitucionales, y siempre cambiando fácilmente con cambios deliberados de opciones y sentimientos populares, es el único soberano verdadero de un pueblo libre. Quien lo rehace por necesidad vuela a la anarquía o al despotismo. La unanimidad es imposible. El gobierno de una minoría como arreglo permanente es totalmente inadmisible, de modo que, rechazando el principio de la mayoría, la anarquía o el despotismo en alguna forma es todo lo que queda. No olvido la posición, asumida por algunos, de que las cuestiones constitucionales las decide la Corte Suprema, ni niego que tales decisiones deban ser vinculantes, en cualquier caso, para las partes de un juicio. En cuanto al objeto de ese juicio, al mismo tiempo, el ciudadano cándido
debe confesar que si la política del gobierno sobre cuestiones vitales que afectan a todo el pueblo ha de ser fijada irrevocablemente por decisiones de la Corte Suprema, en el instante en que se toman el litigio ordinario entre partes en acciones personales, el pueblo habrá dejado de ser su propio gobernante, habiendo en esa medida prácticamente renunciado a su gobierno en manos de ese eminente tribunal. Tampoco hay en este punto de vista ningún ataque contra el tribunal o los jueces. Es un deber ante el cual no pueden rehuir los casos debidamente presentados ante ellos. Y no es culpa de ellos si otros tratan de convertir sus decisiones en fines políticos. Una sección de nuestro país cree que la esclavitud está bien y debe extenderse, mientras que la otra cree que está mal y no debe extenderse. Esta es la única disputa sustancial. La cláusula del esclavo fugitivo de la Constitución y la ley para la represión de la trata extranjera de esclavos se aplican tal vez tan bien como cualquier ley en una comunidad donde el sentido moral de la gente apoya imperfectamente la ley. La gran mayoría del pueblo cumple con la seca obligación legal en ambos casos, y unos pocos se exceden en cada uno. Esto, creo, se puede curar perfectamente, y sería peor en ambos casos la separación de las secciones previas. La trata extranjera de esclavos, ahora imperfectamente suprimida, sería finalmente revivida sin restricciones en una sección, mientras que los esclavos fugitivos, ahora entregados solo parcialmente, no serían entregados en absoluto por la otra parte. Físicamente hablando, no podemos separarnos. No podemos separar nuestras respectivas naciones ni construir un muro infranqueable entre ellas. Un esposo y una esposa pueden divorciarse y alejarse de la presencia y del alcance del otro, pero las diferentes partes de nuestro país no pueden hacer esto. No pueden dejar de permanecer cara a cara, y las relaciones, sean amistosas u hostiles, deben continuar entre ellos. ¿Es posible entonces hacer esa relación más ventajosa o más satisfactoria después de la separación que antes? ¿Se pueden hacer cumplir los tratados más fielmente entre extranjeros que las leyes entre amigos? ¿Pueden los extranjeros hacer que los tratados sean más fáciles de lo que los amigos pueden hacer leyes? Supongamos que vas a la guerra, no puedes luchar siempre, y cuando después de muchas pérdidas en ambos lados y ninguna ganancia en ninguno, dejas de luchar. Las mismas viejas preguntas en cuanto a los términos del intercambio vuelven a estar sobre ti. Este país, con sus instituciones, pertenece a las personas que lo habitan. Siempre que se cansen del gobierno existente, pueden ejercer su derecho constitucional de enmendarlo o su derecho revolucionario de derrumbarlo o derrocarlo. No pueden ignorar que muchos ciudadanos dignos y patriotas están deseosos de reformar la Constitución nacional. Si bien no recomiendo enmiendas, reconozco plenamente la legítima autoridad del pueblo sobre todo asunto, que se ejercerá en cualquiera de los modos prescritos sobre el instrumento previsto, y debería, bajo las circunstancias existentes, favorecer en lugar de oponerse a que se le brinde al pueblo una oportunidad justa para actuar en consecuencia. Me aventuraré a añadir que me parece preferible el modo de la convención, en el sentido de que permite que las enmiendas se originen en las propias personas, en lugar de permitirles únicamente tomar o rechazar proposiciones originadas por otros no especialmente elegidos para este propósito y que podrían no serlo. Tengo entendido que una enmienda propuesta a la Constitución, enmienda que, sin embargo, no he visto, ha sido aprobada por el Congreso, en el sentido de que el Gobierno federal nunca interferirá con las instituciones internas de los estados, incluida la de las personas en esclavitud. Para evitar una interpretación errónea de lo que he dicho, me aparté de mi propósito de no hablar de enmiendas particulares hasta el punto de decir que, considerando que tal disposición ahora es ley constitucional implícita, no tengo objeción a que se haga expresa e irrevocable.
El magistrado principal deriva toda su autoridad del pueblo, y éste no le ha conferido ninguna para fijar los términos de la separación de los estados. Las personas mismas pueden hacer esto también si así lo desean, pero el Ejecutivo, como tal, no tiene nada que ver. Su deber es administrar el presente gobierno tal y como llegó a sus manos, y transmitirlo sin perjuicio de él a su sucesor. ¿Por qué habría de haber una confianza paciente en la justicia última del pueblo? ¿Hay alguna esperanza mejor o igual en el mundo? En nuestras diferencias actuales, ¿alguna de las partes no tiene fe en tener la razón? Si el todopoderoso gobernante de las naciones, con su eterna verdad y justicia, está de vuestro lado, del norte, o del vuestro, del sur, esa verdad y esa justicia prevalecerán seguramente por el juicio de este gran tribunal del pueblo americano. Por el marco del gobierno, bajo el cual vivimos, esta misma gente sabiamente ha dado a sus servidores públicos muy poco poder para hacer travesuras, y han, con igual sabiduría, previsto la devolución de ese poco poder a sus propias manos en intervalos muy cortos. Mientras el pueblo conserve su virtud y vigilancia, ninguna administración, por cualquier extremo de maldad o locura, podrá dañar gravemente al gobierno en el corto espacio de 4 años. Mis compatriotas, todos y cada uno de vosotros, pensad tranquilamente y bien sobre todo este asunto. No se puede perder nada valioso por tomarse un tiempo. Si hay un objetivo que apresure a cualquiera de vosotros a dar un paso que nunca daría deliberadamente, ese objetivo se frustrará al tomaros el tiempo. Pero ningún objeto bueno puede ser frustrado por ello. Aquellos de vosotros que ahora estáis insatisfechos, todavía tenéis la antigua Constitución intacta y en el punto sensible las leyes de su propio marco, mientras que la nueva administración no tendrá poder inmediato, y si lo tuviera para cambiar, tampoco lo haría. Si se admitiera que estáis insatisfechos, tenéis el lado correcto en la disputa. Todavía no hay una sola buena razón para una acción precipitada. La inteligencia, el patriotismo, el cristianismo y una firme confianza en aquel que nunca ha abandonado todavía esta tierra favorecida son todavía competentes para ajustar la mejor manera todas nuestras dificultades presentes. En vuestras manos, mis compatriotas insatisfechos, y no en las mías, está la trascendental cuestión de la guerra civil. El gobierno no te atacará. No podéis tener ningún conflicto sin ser vosotros mismos los agresores. No tenéis ningún juramento registrado en el cielo para destruir el gobierno, mientras que yo tendré el más solemne de preservarlo, protegerlo y defenderlo. Soy reacio a no dialogar. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión se haya tensado, no debe romper nuestros lazos de afecto. Los acordes místicos de la memoria que se extienden desde cada campo de batalla y tumba patriota hasta cada corazón viviente y piedra de hogar de toda esta amplia tierra, seguirán engrosando el coro de la unión cuando sean tocados de nuevo, como seguramente lo serán, por los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Y con esto concluimos el discurso de investidura de Abraham Lincoln, así que vamos a hacer un pequeño resumen, porque es verdad que es una pieza un poquito densa. Entonces básicamente vamos a ver que hay 8 puntos sobre los que Lincoln incide especialmente. El primero de ellos sería la esclavitud. En este primer punto, en este primer discurso de investidura, hace claras referencias a que su intención es claramente la de no abolir la esclavitud, pues los estados del sur veían con malos ojos a cualquier candidato republicano, especialmente del norte, que no tenía ningún interés en mantener vivo dicho sistema. Sobre la situación legal de los estados del sur, que sería nuestro segundo punto, Lincoln deja claro que el gobierno federal intervendrá en los estados del sur si así se requiere, ya que su juramento como presidente le da poderes para actuar sobre todos los estados de la Unión definidos por la Constitución de los Estados Unidos de América. El tercer punto sería el uso de la fuerza. Lincoln asegura que no hará uso de la fuerza salvo que sea necesario
para garantizar la soberanía y propiedad de los establecimientos federales, así como la correcta disposición de los deberes y obligaciones de los Estados Unidos para con la Unión. En este punto no da lugar a la duda cuando afirma que si el sur decide alzarse en armas, la respuesta del gobierno federal será firme y severa. En cuanto a la secesión, usando las palabras citadas en el preámbulo de la Constitución, Lincoln afirma que la Constitución de Estados Unidos es el documento que debe prevalecer sobre los artículos de la Confederación y Unión Perpetua, y que como documento contractual, para rescindir lo dictado en la Constitución, ambas partes, en este caso gobierno y Estado secesionista, han de estar de acuerdo. El quinto punto sería el de la protección de la esclavitud. Lincoln no se opone abiertamente a abolir la esclavitud ni a prohibirla en los estados en los que ya está implementada, pero sí hizo crítica a la enmienda Corbin, que pretendía otorgar una base legal a la protección de la esclavitud en los estados ya implementados. Sobre el sexto punto sería la esclavitud entre los diferentes territorios. En este sentido, la Constitución no dice expresamente qué hacer con la esclavitud en cada territorio, por lo que no competía al gobierno federal. También hace alusión a su intento de hacer cumplir la ley de esclavos fugados, por la que cualquier esclavo fugado capturado en cualquier otro estado sería devuelto a su condición de esclavo. No obstante, Lincoln sí contempla en este sentido una mayor protección de los negros libres del norte para evitar que sean esclavizados de forma ilegal. El séptimo punto sería el del correo de los Estados Unidos, que continuará actuando con normalidad a no ser que los secesionistas lo impidiesen. Este punto es especialmente relevante ya que el servicio postal de Estados Unidos es más que un servicio de entrega de cartas. Es un servicio que hacía las veces de centro administrativo del poder federal, encargándose de otras tareas como las entregas de medicamentos, declaraciones impositivas y un sinfín más de actividades burocráticas que articulaban y cohesionaban a la sociedad estadounidense. El octavo punto es el de los cargos políticos designados. En un sistema como en el de aquella época no existía un cuerpo de funcionarios designados por oposición, sino que estos eran elegidos por los cargos políticos, por lo que el tráfico de influencias era habitual. Sobre esta cuestión, Lincoln asegura que no interferirá en la designación de cargos provenientes del norte para puestos de la Administración Federal del Sur, garantizando que todos los responsables funcionariales continuarán siendo eminentemente del sur. La mayoría de estados aprobaron y apoyaron el discurso de Lincoln, pero los del sur no mostraron reacción alguna, y otros estados se mostraron fríos y tendentes a proseguir con sus planes secesionistas. Estos estados eran concretamente Arkansas, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia. En el plano cultural, este discurso es uno de los más relevantes de la historia de Estados Unidos y está considerado como uno de los más elocuentes e influyentes discursos de la historia. Tras el discurso, la situación se fue degradando y finalmente el 12 de abril de 1861, la milicia de Carolina del Sur comenzó su ataque contra el fuerte Sumter, dando inicio a la Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense. Y con esto concluimos nuestro vídeo de hoy. Para el siguiente vídeo veremos la Declaración de Emancipación, así como el segundo discurso de investidura, permitiéndonos entender cómo desde un punto de partida en el que vemos que el esclavismo era tolerado, aunque no apoyado, en menos de 2 años Lincoln pasó a abolirlo, y también veremos cómo un segundo discurso de investidura mucho más corto y con un tono muy distinto, pues había pasado entre medias toda una guerra civil que aún continuaría durante ese segundo de investidura, y podremos compararlo con este, a ver los elementos que van definiendo un poco el personaje político de Lincoln. Así que sin más me voy despidiendo, como siempre, y como os he dicho al principio del vídeo, si os ha gustado dejarme un like, dejarme comentarios, lo que queráis, y si queréis suscribiros al canal, bienvenido es. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.